muy buenos días. ¿Cómo están, mi gente bella? Bendecido inicio de semana. Qué bueno que están el día de hoy aquí con nosotros, ya iniciando una semana más con este programa, un nuevo tema. ¿Cómo afecta guardar un secreto? ¿De qué manera sentimos que esto nos puede afectar? ¿De qué manera podría perjudicarnos? ¿Realmente es guardar un secreto? Pues bueno, hoy vamos a hablar de esto y el libro del día de hoy, Inteligencia Emocional. Recuerden que hay que trabajar y educar las emociones. Este libro de Daniel Goleman, que nos ayuda a educar esas emociones para saber de qué manera vamos actuando en el día a día, pero sobre todo, qué es lo que va pasando con el tema que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Excelente día, bastante bien, listo para arrancar la semana con toda la energía, con todo el ímpetu, con todas las ganas, con todo el agradecimiento y con todas las ganas de verles, ¿verdad? De por lo menos ver sus comentarios por aquí. Bastante contentos, bienvenidos a todos los que ya nos están acompañando. Y vamos a hablar de este tema, y ese precisamente que me parece interesante, ¿verdad? Cómo nos pudiera afectar el guardar un secreto. Obviamente, todos hemos en alguna medida escuchado o alguien nos ha contado un secreto o tenemos nuestro propio secreto y habría que ver cómo esto pudiera tener alguna afectación en nuestra área psicológica, cómo pudiera generarnos algún tipo de carga y qué podemos hacer obviamente para poder nosotros liberarnos de esto sin tener que hablar el secreto que nos pidieron guardar. Exactamente, y pues bueno, quiero saludar a Olivia García, Rubio, Alicia Zamora, Sandra Milena Shanak, Juanita Álvarez, Víctor del Pino, Yadira Ivón, Víctor del Pino, muy buenos días, dice bendiciones para ustedes, saludos de parte de mi esposa y yo. Qué bueno, muchas gracias. La acabo de agregar al Facebook, muy buenos días a tu esposa también. Shalom Díaz dice, Shalom Rubio dice en YouTube no sale su canal. Ahorita te ponemos el enlace, ahorita te lo ponemos, está como hashtag Plenitud Radio 7, así se encuentra, y entonces tiene el logo de la P, el logo, una P en verdecito, ese es el logo que está allá, pero de cualquier manera, ahorita te lo compartimos. María de la Luz Alvarado, muy buenos días. Olivia García también es aquí con nosotros, Nicolás Mendieta, dice Víctor del Pino, epigenética, se pasa de generación en generación. Saludos, doctor. Gabriel Cedeño, Nicolás Mendieta, Jesús Dulce Guerrero, Gabriel dice que ya está aquí, Armando Camargo, Víctor Osornio, buenos días, qué bueno que ya también estás aquí acompañándonos. Definitivamente, esto es algo que se va pasando de persona en persona y a veces no sabemos si es bueno el que digan, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, o el que digas, yo voy a guardar mi propio secreto. Definitivamente esto a veces podría tener sus pros y sus contras, definitivo, pero pues bueno, es algo en lo cual es un día a día, doctor, es algo que se ha pasado y por mucho tiempo, ¿no? Así es, definitivamente, todos hemos estado en esa situación, todos en alguna medida, como les mencionaba hace un momento, o hemos guardado un secreto, o otra de las cosas, o tenemos, o le hemos contado a alguien. Obviamente en el momento que lo contamos deja de ser secreto. Eso es importante. Nosotros que trabajamos en esta área del desarrollo personal, del coaching, bueno, escuchamos tantas cosas casi todos los días, ¿no? Casi todos los días escuchamos algo de alguien nos cuenta algo y hay un proceso, ¿no? Recuerdo cuando escuchábamos consejería bíblica familiar, se nos enseñaban algunas técnicas de cómo hacer para no cargarnos, porque en ocasiones escuchas una o dos o tres personas o cuatro en el mismo día contándote historias de vida y algunas cosas muy personales, muy privadas. ¿Y cómo haces para irte a dormir después de tantas cosas que te cuentan? ¿Cómo haces para no sentirte cómplice de aquellas cosas? Obviamente, una vez que se trata del área profesional, hay algunas cosas o hay algunas reglas que tiene uno que manejar para esto, pero nos damos cuenta que sí, en alguna medida, cuando sabemos cosas que sabemos que nadie más sabe, entonces nos genera un sentido de estrés o un sentido de carga.
Y obviamente que tenemos que saber manejarlo porque si no, entonces sí va a tener una afectación permanente en nosotros, ¿no? Otra cosa, obviamente, es saber a quién contarle. Grandes errores se han cometido y nos sentimos, o las personas se sienten defraudadas cuando dicen, es que yo le conté porque le tenía confianza y no pensé que fuera a contar. Bueno, la realidad es que no todas las personas son capaces de contener un secreto precisamente porque les genera altos niveles de estrés o, como les mencionaba, no tienen la capacidad para manejarlo. Exactamente, dice Víctor del Pino, y cuando son por amistades, wow, dicen por acá en Chiapas, mi pecho es una bodega, pero mi boca me echa a perder. Jesús Dulce Guerrero también. Eso está bueno. Yo no sabía de otra forma, no, mi pecho es bodega. Pero esa salió más moderna, ¿no? Más al día. Patricia Sotori de la Cruz, Patricia Francisco Vargas, Niña Bonita Cruz, Marcos Álvarez García, Josué Ortiz. Patricia dice, buenos días, excelente semana llena de bendiciones. Marcos Álvarez, buenos días. Rafael Pimentel también está aquí con nosotros, muy buenos días. Definitivamente dicen que cuando nosotros accedemos a guardar un secreto y cuando es de alguien más, dicen que se puede llegar a padecer de mucho estrés, se puede llegar a estar como en esa angustia de que si está pasando o no está pasando, pero definitivamente eso es algo que nosotros solamente decidimos y que hay algo muy importante también, hay una diferencia entre secreto y privado, hay una diferencia entre realmente si es algo muy secreto o es algo privado nada más, y que ahí puede ser la diferencia para que no puedas estar padeciendo de este estrés, de esta angustia, de este dolor de cabeza, de este no me deja dormir, de este que pasa, y por eso es que hay que trabajar esas emociones muy bien, hay que saber educarlas, y por eso el libro del día de hoy de inteligencia emocional también. Total, la inteligencia emocional, la capacidad de identificar y la capacidad de regular las emociones en una medida que sea saludable, ¿no? Buenísimo. Creo yo que una de las raíces, después de sanar el pasado, la número 2 en orden de importancia es la inteligencia emocional. Trabajar en la inteligencia emocional, identificar las emociones que disparan nuestras emociones positivas o negativas y de esta manera empezar a lograr cierto nivel de autorregulación o autocontrol. Y bueno, mira, la Universidad de Columbia hizo un estudio, ¿sí? Con 13,000 personas, y en este estudio descubrió que existen 38 diferentes tipos de secretos, ¿no? Y tú misma hablabas, o sea, hay algunos que es nada más cosas privadas, otros que son reales secretos, otros que son comprometedores. Entonces, estos 38 tipos de secretos son dependientes del nivel de intimidad o de privacidad. Y no solamente eso, sino el nivel de legalidad. Cuando un secreto que es de algo ilegal nos hace sentir culpables nosotros también de eso. Y bueno, Víctor, tú que tienes tus dichos allá muy buenos, de verdad. Por acá hay uno que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, ¿no? Sí. Entonces, dime. No, es que estaba leyendo el mensaje de Nubia y de hecho yo escuchaba esa canción en la mañana. ¿Cuál, Nubia? La de Joan Sebastián. Eres secreto de amor. Oye, ya estamos como Nubia y Armando. Bueno, eso es otra cosa. Casi te voy a cambiar el nombre. De hecho, me estaba pensando en iniciar con esa canción. Sí lo pensé, Nubia. ¿Cambiamos la intro? Exacto, ya la estaba yo ensayando porque pensaba empezar entrar con eso. Entonces, solo no llegaba al tono, por eso decidí mejor que no. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Oye, y fíjate, interesante. 38 categorías de secretos entonces, divididos de acuerdo a la gravedad, la intimidad que tiene, la legalidad del asunto, a cuántas personas afecta, si elaborar el secreto me afecta a mí nada más o le afecta a la persona o hay terceras personas
envueltas en el asunto, ¿no? De hecho, recuerdo en una ocasión, y creo que una vez platicamos de esto en uno de los diplomados, Jesse, que les comentaba de una persona que vino y que dijo, es que yo le fui infiel a mi esposo. Y entonces ella me dice, y la verdad ya no aguanto yo la culpa. Dice, entonces yo necesito sacar este secreto. Yo necesito dejarlo porque la carga es demasiada. Y una de las cosas dentro de las reglas que aprendimos en consejería familiar, y que por cierto cuando la aprendí me pareció sorprendente, pero después tuvo todo el sentido del mundo, es que basado en esas reglas yo le dije, no le tienen que confesar. Pero es que siento que me ando ahogando y no lo puedo ver a los ojos. Le digo, ¿y él qué culpa tiene? Note lo interesante, ¿no? Entonces la persona que en alguna medida aquí quiebra ese pacto, ese arreglo, ese acuerdo, ahora siente remordimiento y siente culpa y siente carga. Y se quiere deshacer de la carga y ponérsela a la otra persona. A la inocente, digamos, aunque nunca hay uno totalmente inocente, ¿no? En casos de infidelidad. Pero entonces quiere deshacerse de la carga y ponérsela haciéndole una confesión que lo libera a él, o en este caso a ella, pero lo carga a él. Entonces, note, toda la carga que de la que nosotros nos deshacemos cuando dejamos ir un secreto, automáticamente va a dar en alguien más. O sea, la carga de la que nos deshacemos nosotros se la estamos poniendo a otra persona que posiblemente no tiene ninguna culpa y ninguna responsabilidad para llevarla. Exactamente. También está aquí con nosotros Oscar Olvera, está con nosotros Elenita Morales, Nubia quiere que le hagamos segunda voz y Dani Alvarado también está con nosotros. Definitivamente, eso es muy cierto cuando nosotros queremos dar según esa confesión, es muy cierto que la otra persona en realidad no tiene nada que ver en todo esto y en realidad es algo que yo siempre lo he dicho, ¿no? Son situaciones que cuando se llega a tener ese tipo de situaciones, es cosa como de dos personas. Entonces, cuando tú quieres ya sentirte, cuando ya no te sientes, ya te estás con esa angustia y ahora sí ya no hayas ni cómo salir de allá, porque a veces nos vamos tomando decisiones emocionales. Exacto. Y cuando ya caemos en el tema de la razón, nos damos cuenta que dices, híjole, ¿qué hago acá, no? Híjole, ¿en qué momento decidí? ¿En qué momento pasó? Pero definitivamente cuando suceden esas cosas, cuando sucede eso, son dos personas. Y hay veces que cuando uno ya no está como tan a gusto, entonces allá es donde entra también otra etapa emocional y hay siempre una de las dos, cuando no está educada sus emociones, termina como diciendo, no es que como que ya pensé que siempre, ¿no? Y entonces es la persona que se dedica a estar hablando a veces también de esas situaciones, ¿no? Y definitivamente esto es algo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno toma una decisión, ya sea emocional o racional, y más si la tomaste emocional, hay que hacerse cargo de la responsabilidad también y hay que hacerse cargo de la misma situación sobre el mismo compromiso que se está tomando, porque definitivamente a veces en esas situaciones emocionales lo tomamos como un juego, como ya pasó, pero cuando ya estamos en la situación real, nos damos cuenta que en realidad sí depende mucho de nosotros. Y cuando nos queremos lavar las manos diciendo, ay, es que tú tuviste más culpa que yo o algo por el estilo. Entonces, ahí pretendemos como querernos quitar una piedra de encima, ¿no? Pero definitivamente, señores, cuando hacemos este tipo de decisiones, hay que tomar también ese compromiso y esa responsabilidad, porque son cosas de dos personas y a veces una tercera persona no tiene como tanta culpa de todo esto. Entonces, ahí hay que estar. Dice María de la Luz, solo pasas la carga cuando dices el secreto. Definitivamente es lo único que pasa. Así es. No, y fíjate, Jessy, y me parece interesante que, fíjate, hay un 72% de posibilidades de que una persona a quien le contaste tu secreto no se lo guarde. O sea, sí. 72% de posibilidades, según este estudio de la Universidad de Columbia, 72% de posibilidades que lo va a hablar.
O sea, imagínate, ahora si trabajas o tratas con personas que no tienen entrenamiento, que no tienen capacidad, o que en algún momento son tus amigos y después ya no, entonces yo creo que ese porcentaje se eleva. Pero cuando yo leía este estudio decía 72%, o sea, ¿a qué le estás tirando en realidad, no? Estás practicando. De hecho, esos de Colombia tienen ahí abajo su link. Personas que quieran decir el secreto de alguien, váyanse mejor allá para que allá lo cuenten y ellos los van a tener en estadísticas. Pero más sano. Totalmente. Y así no lastiman a nadie, pero van a entrar en una estadística mundial. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar ahorita más adelantito en el programa. Vamos a ver entonces qué hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros contar el secreto estando seguro que no se le va a platicar a nadie? Y obviamente deshacernos de esa carga sin tener que cargar a alguien más. Porque ese sería el asunto, ¿no? La idea es básicamente cómo me deshago de esta carga. En este caso, cuando alguien me contó a mí el secreto, pero no se la pongo a alguien más contándole el secreto y haciéndolo responsable de guardarlo. ¿Por qué? Lo que sucede, Jessy, es que en el momento que nosotros compartimos eso con alguien más, como esas veces que me dijo que no le dijera a nadie, pero te digo a ti porque eres mi amiga, porque te tengo... O el típico, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie. Exacto. Ese típico, no le digas a nadie, es porque ya lo saben más personas. A todos les ha dicho no le digas a nadie, ¿no? Pero al 99.9% que así es. Ese de, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie, es porque ya lo sabe medio mundo. Dijo aquel, el que te cuenta un secreto, tú nunca le cuentes uno, porque así como te lo contó a ti, se los va a contar a los demás, ¿no? Exactamente. Ahora, obviamente, hablando desde la perspectiva de la psicología y de la afectación que esto pudiera tener, definitivamente se dice que cada secreto guardado es una carga. Sí, en otras palabras, si sabemos guardarlo. Obviamente las personas que ya sienten la carga y no saben guardarlo, pues lo hablan y ya se descargan de eso, cargando a alguien más. Y obviamente siendo irresponsable con la persona que te tuvo confianza. Sin embargo, ¿hasta qué punto se deben guardar? Mira, es que estoy leyendo aquí y algo que me parece, me llama la atención, ¿no? Dice... Aquí está, ¿dónde quedó? Aquí ya. ¿Hasta qué punto se debe guardar secretos de los jóvenes? Uy, los jóvenes son individuos igual que nosotros, también tienen sus derechos y obviamente a menos que hubiera como información más específica, una de las claves principales, por ejemplo, desde la consejería se dice que solamente... debe uno de tomar acción o hablar en caso de abuso a un infante, de violencia o que esté en riesgo la vida de alguien o alguien se quiera hacer daño a sí mismo o haya una violentación en contra de un menor de edad. De ahí para allá los secretos no los debemos de guardar, ¿no? Los que tenemos tiempo ya trabajando en esto tenemos yo creo que miles de secretos de personas, ¿no? Imagínate... una persona que no sea madura y que se dedique, por ejemplo, al coaching o a la consejería y que no se pueda guardar esos secretos o que no pueda, no sepa cómo manejarlos, entonces tiene que tener mucho cuidado porque podría estar fallando, uno, a la ética profesional, a la ética de la consejería y del coaching, y por otro lado, recuerda que dicen que tu carrera de consejero coaching se puede acabar inmediatamente con la primera persona que desconfíe de ti. Entonces, importante. ¿Cómo hacemos entonces para vivir? Los que todos los días escuchamos algo, los que trabajamos en procesos terapéuticos, los que trabajamos con personas para ayudarles a resolver sus cargas, sus necesidades emocionales. Les vamos a compartir cómo podemos nosotros hacer esto para poder trabajar. Ahora, ¿existe la manera de que cada quien lo trabaje por su cuenta? Sí existe también, definitivamente, sin tener que contárselo a otra persona. Definitivamente que sí existe. Hay gente que dice, es que ya no aguanto, me estoy ahogando. Bueno, tenga cuidado de no ahogar a quien se lo está contando. Sí, porque lamentablemente ya cuando estamos en esos 5 minutos de angustia, al primero que agarramos es al que menos tendríamos que haberlo dicho y definitivo por eso es que yo prefiero verlo por el lado de entre secreto o algo privado. Y entonces ahí ya puedes hacer una gran diferencia que si es algo privado ya no lo sientes como una carga, sino simplemente es algo de la persona que prefiere guardar en privado, simplemente es algo de la persona que es, y entonces ya es algo en lo que dices,
la persona está bien, tú estás bien, no guardas esa carga y entonces definitivamente puedes seguir andando, ¿no? Al menos que como dice el doctor, que alguien corra un peligro o que esté allá es cuando sí ya definitivamente pues hay que actuar o hay que hacer algo, ¿no? Pero también con la persona correcta hay que actuar, pero no es con cualquier persona y definitivo hay que tener mucha responsabilidad como coach, como consejero en este tipo de situaciones, porque lamentablemente sí, a mí me ha tocado saber de personas que han roto esta ética y definitivo que echa a perder el trabajo también de muchas personas y por eso es que a veces la gente ya no quiere confiar en eso porque siente que todo mundo hace o camina con la misma idea, ¿no? Exactamente, sí. Debemos de hacerlo, ¿no? Otra de las cosas importantes, Jessy, hablando de esto, de cómo nos puede afectar guardar un secreto. Fíjate que estos estudios, y se los quiero leer así tal cual lo dice, porque me parece importante, me llama la atención. Dice, descubrieron, ¿sí? Se ha descubierto que el guardar secretos y no saber cómo manejarlos podría repercutir en la salud, ¿sí? Entrar en algunos estados depresivos, ¿sí? De carga ajena, y estos estados depresivos llevarnos, ¿sí? O puede llevarnos a demeritar a una reducción de la salud física. Entonces, hay que aprender a manejar los secretos. Hay que aprender, o sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y no hablo del secreto que dice Nubia, ¿verdad? El secreto de amor de ¿cómo se llama? Sin embargo, recuerda que en muchas ocasiones el bienestar de otras personas depende de nuestro secreto, de nuestra capacidad para guardar el secreto sin que nos haga daño. Entonces, si queremos ser personas de confianza, de personas que podemos guardar los secretos, tenemos que aprender a manejarlos. Una de las claves principales es ten lo menos que puedas. Primero, cuando alguien te dice, te voy a contar un secreto, lo mejor que debemos hacer es decir, no, gracias, mejor no me lo cuentes. Dijo alguien, eso solamente es una muestra de tu sabiduría. O sea, decirle, no, si es secreto, no necesito, o sea, ya con los míos tengo suficiente, ¿no? Bueno, claro. Definitivamente, ¿no? O sea, no necesitamos estar cargando o sea, la carga de alguien más, a menos que nos dediquemos a ese trabajo, al coaching, a la consejería, al trabajo terapéutico. Si no, no tenemos ninguna necesidad de andar cargando los secretos. De hecho, cuando una persona dice no me lo cuentes, está demostrando precisamente su sabiduría. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuántas personas tienen la capacidad, primero, para decir no me lo cuentes? ¿Cuántas tienen la capacidad para guardarlos ellos mismos y hacerse responsables de lo que hicieron sin tener que contarles a los demás? Lamentablemente, Jessy, hay una idea extraña de muchas personas. Piensan, bueno, vamos a hablar del caso más común, un caso de una infidelidad, que la persona cuando pide perdón está obligada a confesar el secreto. De esta manera, asumiendo que las cosas vuelven a ser como eran antes. Bueno, pareciera que es lo lógico. Pareciera que es lo lógico. Pero no es lo lógico. Aquí les va. Si la confesión construye, ¿sí? Si la confesión construye, ahora, ¿cómo construye? Construye primero que la otra persona tenga la capacidad. Número 2, si hay riesgo de que como quiera se sepa de alguna manera o de otra de que alguien más lo diga y él lo diga y yo lo diga o la persona lo diga, entonces mejor que el responsable lo diga, ¿no? Si no hay o es algo que pasó hace mucho, lo mejor es que cada quien se haga responsable de su gozo. En otras palabras, ¿sí? El que ya se gozó ahora cargue la carga él mismo. No tiene el derecho de cargar a otra persona por algo que él o ella misma hizo. Y a veces parece fuera de lógica, sin embargo, en realidad una expresión de egoísmo es haber hecho algo que te genera remordimiento, carga y ahora es un secreto y luego después de que tú disfrutaste ir y ponerle la carga a alguien más. No se vale. Entonces, primero, hay que aprender a guardar un secreto. Número 2, saber que a la persona a quien se lo vamos a contar le va a afectar.
Sí, le va a afectar en una medida o en otra, tenga que ver con nosotros o tenga que ver con ellos. Entonces, sí, hay que tratar de tener mucho, mucho cuidado con eso. Así es, dice Rosy Cedillo, existimos personas que tenemos la capacidad de guardar secretos o situaciones muy personales de otros. Sí existimos, los secretos que más pesan son los propios y no poder compartirlos. Definitivamente sí, sí existimos, tienes toda la razón, Rosy, eso es muy cierto. Todo depende también de la capacidad que vas teniendo en tu inteligencia emocional, de la capacidad que vas teniendo en esa propia historia de vida que vas construyendo también, en esas mismas experiencias que te van sucediendo. Y todo esto también depende mucho en que si en algún momento tú llegaste a contar algo y a alguien se le ocurrió platicarlo, ¿no? Entonces eso va haciendo que aprendas también que definitivamente no puedes estarle contando a todo el mundo, que es muy, muy específico y definitivo, si a veces mejor quédatelo, pero también es algo muy cierto y como lo mencionaste, doctor, mientras menos cosas tengas que estar guardando, es muchísimo mejor. ¿Para qué estar como en esa angustia de decir, híjole, tengo tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, para qué si definitivo al final no estás ni siquiera viviendo tu propia vida? Así es. Solamente estás viviendo en angustia, estás viviendo en ese temor y fíjate que es muy cierto eso y más cuando tienes ese tipo, cuando tienes secretos, tienes que estar fijándote mucho lo que hablas, estar viendo si no se te salió con alguien, estar si la persona a la que no le estás contando el secreto, la que va a saber el secreto, no sepa que está contando algo que tiene algo que ver, porque ha pasado y ha sucedido muchas ocasiones que es así como que estás escuchando que alguien está hablando y es como dice, no, fue en otro lugar, no, fue en otro, entonces dices, ok, entonces definitivamente, ¿por qué? Porque llevas tanta carga y llevas tantas cosas que estás guardando que definitivo se les llega a olvidar lo que ya contaron, lo que Así no es. contaron, si fue en algún lugar, si no fue ahí, si estuvo la persona, no estuvo. Entonces, hay que estar teniendo como Y que te genera tienes que estar estrés. cuidando. Exacto, te tienes que estar cuidando de todo y te tienes que estar cuidando de contar la historia bien y de contar la historia que es y que no se va, no, sin equivocarte a lo que realmente estás guardando, ¿no? Entonces, mientras más fluidito seas, mientras más ligerito seas, mientras más abierto seas, dice, pues ¿para qué guardar tantos secretos si tú mismo lo puedes contar, ¿no? Definitivo, ¿para qué guardar tantas cosas? Yo sí puedo decir, mi pecho no es bodega, y entonces digo, pues ¿para qué? Si yo lo puedo contar solita, pues mejor yo lo cuento solita, ¿no? Sí, Antes de que así alguien nadie más lo más te cuente. puede sorprender, ¿no? Pues, ¿saben Sí, qué? Pues claro. total, si hay que Y ya contarlo, te va a decir, déjeme platicar mi versión, ¿no? exacto, por lo menos sepan la mía, ¿no? No que vayan a contar algo que ni siquiera viví. Entonces, más vale, más vale. No, por eso digo, mejor quieres saber algo, pregúntamelo. ¿Quieres Así es. esto? Yo te lo cuento, yo Y te se lo digo, acabó. pero ven y pregúntamelo, porque definitivamente cuando quieres enterarte por otros lados, pues no, ya no cae como esa parte de que quieras guardarlo, ¿no? Porque definitivamente dices, al final, al menos que hayas, no sé, matado a alguien o no sé, algo que ya sea así como muy, muy en otro nivel. Pero yo siento que mientras más libre seas, mientras más seguro seas de ti mismo, mientras más transparente puedas ser con las personas, pues es todavía muchísimo mejor. Porque entonces estés en donde estés, con quien estés, en donde sea. Sabes que las historias que estás contando son las mismas aquí en China y no cambias nada, ¿no? Entonces, mientras más ligeritos, mejor, siempre lo he dicho. Así es, totalmente. Fíjate que en una ocasión les platiqué, no sé si recuerdas, Jess, y que en las clases de consejería familiar en San Juan, Texas, en una ocasión hace muchos años, hace años ya, eh, y a primer nivel llegó una persona, ¿no? Que hablábamos precisamente del tema de la culpa y de la necesidad de deshacernos de la carga de la culpa y cómo nos afectaba. Y estaba un joven ahí, bueno, un señor, un adulto joven, eh, y me dice, y estaba por primera ocasión y me dice, algunas personas empezaron a hacer algunas confesiones ahí, no eran cosas simples, tal vez no tan comprometedoras. Y cuando él empieza a hablar, empieza a decir, bueno, es que yo quiero y aprovechar, dijo, alguien me dijo que viniera aquí
y dice, yo quiero confesar que yo fui sicario. Y cuando dice fui sicario y empieza a querer contar, yo le digo, permíteme un segundo. Claro. ¿Por qué? Porque entró dentro del terreno de la legalidad. Le digo, mira, vemos aproximadamente 45, 47 personas en esta clase y no todo mundo está preparado para guardar. Le digo, ese tipo de cargas también la puedes, te puedes deshacer de ellas en una sesión privada con el consejero o con el coach. No es el tipo de confesiones o de descargas públicas. Eso va a ser importante también. Porque, imagínense, bueno, para empezar a primer módulo de primer nivel, entonces muchas personas que todavía no aprenden o todavía no adquieren estas capacidades para el manejo de los secretos y no solamente por el temor de que vaya, porque él dijo, ay, pues no creo que los que están aquí vayan a contar. Bueno, el asunto es que no solamente el problema es que vayan a contar, el problema es que se van a cargar con el secreto del otro. O sea, se van a sentir corresponsables y algunos de ellos entonces por esa carga de responsabilidad van a vivir estresados, se van a enfermar o para no vivir estresados entonces van a ir a contar para que ellos se sientan descargados. Entonces, sepamos que cuando le contamos un secreto a alguien, lo estamos invitando, ¿sí?, a llevar una carga que no tiene que llevar. Entonces, eso fue una cosa que se dio ahí, recuerdo claramente la situación. Después él estuvo viniendo a algunas sesiones ya privadas donde se habló del tema. Obviamente ya cuando estén por acá, los que están en el diplomado, estén en nivel 2, van a aprender exactamente qué hacer con cada tipo de secreto, cuáles se deben de contar, cuáles no, y cómo descargarnos de ellos y todas estas cosas. Pero ese es un caso en particular muy importante, cosas que él no entendía, que dijo, bueno, se trata de sacar, pues yo tengo bastante que sacar, ¿no? Y sin embargo, es bueno estar consciente de que la carga no solamente desaparece. Y de rato les voy a contar la única manera en la que desaparece. Solamente hay una manera. Pero mientras que no utilicemos esa estrategia, no desaparece, solamente la estamos pasando de manos a otra persona. Esto sucede también mucho en las familias cuando se dice que hay cosas que no se hablan, hay cosas que no se platican. Y entonces también como papás también se carga esto directamente a los hijos y hay que tener mucho cuidado en esta parte. Cuando se dice, esa historia no se debe de contar, eso ya pasó, ahí quedó. Y entonces los hijos van creciendo también con esas mismas historias de los padres, van creciendo con esas historias familiares en las cuales en algún momento de la vida también les causa angustia, les causa ese pánico, les causa ese por qué yo no tenía que contarlo, por qué no debo de contarlo. Entonces, son ese tipo de cosas que también hay que tener mucho cuidado porque definitivamente como papás estamos ya en una etapa adulta, pero ya cuando intervienen los hijos también es algo que hay que cuidar mucho porque también emocionalmente se puede lastimar. Así es, así es. Y fíjate qué interesante, en la revista Fast Company que habla acerca de nuevas empresas, de los top 500 y todo eso, habla acerca de las escalas de salarios. Y fíjate una cosa interesante, donde se nota un escalón de subida de salarios de los empleados o ejecutivos, es cuando tienen que firmar un documento de privacidad de que no van a contar absolutamente nada, o sea que van a saber cosas de la empresa que nadie más sabe, van a saber, no sé, puede ser alguna fórmula, puede ser alguna estrategia, puede ser alguna técnica, puede ser secretos ya de la empresa. Dice, en ese momento ya es cuando se pasó a otro nivel totalmente, y usualmente dice los salarios empiezan a triplicar. ¿Por qué? Porque se sabe que guardar un secreto puede llegar a ser una carga más pesada que el mismo trabajo. Entonces ya no se les paga tanto por el trabajo que hacen, sino por poder guardar el secreto. Fíjate qué interesante. Las empresas lo tienen muy claro, muy claro. Digo, ojalá y los pastores ganaran bastante, ¿no? Porque guardan muchos secretos, ¿no? O imagínate los secretos de confesión, los padres en las iglesias que desde el aspecto psicológico, las iglesias católicas desde el aspecto psicológico, guardan también o tienen que haber aprendido a manejar esto de los secretos, si no sería una cosa que los estresará demasiado. Así es. Está con nosotros María Urresta Yepes, Julie Rodríguez, Ruth Villota Benavides, Juana Mejía, Cés Edu, Sandra Barroso, Lulu Rodríguez,
Sandra, Lulu ya nos encontró. Sí, sí, sabía que andaba ahí media pelea, decía que no nos encontraba. Dice Gabriel Cedeño, algunas personas platicando dicen, yo escuché que una persona que dijo algo a otra tal cosa, solo una excusa para decir el secreto. Eri Tiene Bonita razón, sí. Gatti también está aquí con nosotros, Mari Urbano, Trini Aguilar, Yazar Guijo, yo creo que cada quien es su carga de responsabilidad, así lo mejor no guardar secretos. Michelle Salvatierra también está aquí con nosotros. Rosy Cedillo dice, claro, es mejor evitar saber tantas cosas si no es necesario. Nubia dice, tenemos que ser como una tumba cerrada, poner un paro a esas personas que sabiendo que no pueden contar y les cosquillea para contarlo. Bueno, ese cosquilla es precisamente eso, Jessy. Esa cosquilla que siente es una necesidad del cerebro de deshacerse de una carga que no quiere llevar. Obviamente hay ocasiones en las que hay mala voluntad, ¿no? Pero no son la mayoría. En las que hay mala voluntad y que note, las personas de mala voluntad o que se enemistan, entonces utilizan el secreto como un arma, ¿sí? Para hacerle daño a la otra persona, ¿sí? Lo que puede ser una herramienta de unidad, de cohesión, de conexión, mal utilizado se puede convertir en un arma para hacerle daño, pero solamente, ¿sí? Ahí aplica aquel principio que dice, digo, no es un principio, ¿no? Aquel comentario que dice que cuando Pedro habla mal de Juan, en realidad solamente está hablando mal de Pedro. Sí, o sea, el que está contando el secreto, el que está haciendo... A mí una vez alguien me publicó ahí un montón de cosas y que la mitad era exageración, la mitad era cierto, pero recuerdo en una ocasión con una amiga y me dice, oye, vi esta publicación acerca de ti, le dije, sí, ¿y qué piensas? Yo pienso que pobrecita la persona que la publicó. Fíjate qué interesante. O sea, no fue tan grave o no le pareció tan grave la publicación que hicieron de mí, sino más bien la gravedad de quien lo publicó. En otras palabras, cuando Pedro habla mal de Juan, Pedro solamente está hablando mal de Pedro. Y esa es la realidad. El que platica así en secreto de alguien más, solamente está hablando de su pequeñez, de su falta de madurez. Ahora, obviamente, ¿qué hacemos? Porque hay personas que necesitan platicar y descargar, pero de manera saludable, como dice Rosy Cedillo. Exactamente, a eso me refiero con el compromiso y la responsabilidad, porque muy cierto que también cuando eso lo vamos aprendiendo conforme el camino, ¿no? Porque con las personas que van cruzando nuestro camino, pensamos que van teniendo ese mismo pensar que nosotros y definitivamente vas aprendiendo a conocer a las personas, vas aprendiendo cómo van siendo y allá es donde empiezas a hacer una selección con quién sí y con quién no. Por eso es que se dice que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, pero definitivamente mientras menos carga des a la gente, mejor. Mientras las cosas te las dejes como privadas y no como secretas, muchísimo mejor. Porque en realidad al final, lo que tú estés viviendo, lo que tú quieras vivir, es muy tu responsabilidad, muy tu vida, muy lo que tú quieras hacer y el otro lado de la moneda está, cuando alguien quiere llegar y contarte un secreto, es mejor, yo mejor les digo, ¿quieres mejor una sesión? Porque secretos no guardo, ¿no? Porque si es una sesión, es profesional, entonces, y ahí hay un compromiso ético, ¿no? Obviamente. Y además, si te vas a llevar una carga, pues que te paguen, ¿no? Sí, claro. Sí, no es como que te cargo la carretilla de gratis. Sin el peso emocional ni nada. Yo digo, no cargo ni con mis propios secretos, que para mí no son secretos, para mí son cosas privadas, simplemente muy personales. Así nada más, es. pues entonces, ¿por qué cargar con lo de alguien más, no? Nubia, secreto, culpa después vergüenza, pero te liberaste de esa carga. Bueno, y tiene razón, fíjate, si me permites comentar en eso, porque tiene razón. Aquí va otra afectación de esto. Entonces, tú le contaste a una persona un secreto, le pusiste una carga. La persona o el cerebro de la persona quiere liberarse de ella. Luego, cuando logra liberarse de ella, ahora siente culpa y remordimiento por haber contado el secreto que se suponía que no debía de contar. Entonces, ¿qué pasa? Ese un secreto se va convirtiendo en un daño. Entonces ya dañó al dueño del secreto. Cuando se lo platica al otro, le genera una carga. Cuando él
quiere descargarse, lo suelta, se lo platica a alguien más para descargarse, ahora le genera culpa, vergüenza por haberlo soltado y ya se lo puso a alguien más. Y nos damos cuenta entonces que lo mejor que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer nosotros es liberarnos de una manera saludable. ¿Cómo nos liberamos de una manera saludable? Bueno, todavía no les voy a decir porque luego se me salen, así que les voy a dar la clave. Bueno, los que... Secreto, doctor. Ese es un secreto, ¿eh? Es un secreto que les voy a contar hasta en un momento. Nadie lo va a saber. Total. Más que las miles de personas que están en redes sociales. Nada más los miles que ven los videos en vivo o los ven después. No, claro. Aquí va. Ahora, dice que Normis, mira, dice, la que cuenta tus secretos no es tu amiga. Pero miren lo que pasa. Sí, muy cierto, amiga, tú sí lo sabes. Yo te puedo decir, doctor, Normis es una amiga la conozco desde la primaria, comenzamos a ser amigas. En la secundaria medio nos llevábamos. Pero bueno, desde ahí comenzó una amistad y fíjate que de ahí para acá, en algún momento de la vida, algunas historias que tú sabes, ella sabe de esas historias, pero te puedo decir que es así como de los de mis dedos, una de ellas de la que tengo una amistad de muchos años, y eso depende también depende mucho de cómo es la persona y de cómo está haciendo y de qué tanto aprendes a conocerlo. Así que te quiero mucho, amiga. Interesante. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, pues algunos nos dedicamos a eso, ¿no? A ayudar a las personas a descargarse. Tenemos que encontrar la manera en que podemos ayudar a las personas sin afectarnos nosotros y saber guardar. Hay una clave, una estrategia para poder guardar un secreto y que no nos permita. Es pasárselo a alguien, ¿sí? Pasárselo a alguien que no lo pase más adelante. Y eso es interesante. Recuerdo yo en las clases de consejería familiar que... Y yo dije, bueno, pero ¿cómo? Pues si se lo pasamos a alguien, pues ya no es secreto, ¿no? Porque cuando uno inicia, por ejemplo, una sesión, la que se llama la sesión de entrevista en una consejería o la sesión de entrevista en un coaching, especialmente un coaching personal, una de las primeras cosas que uno te dice es, recuerda que soy un coach profesional y lo que aquí se habla solamente queda entre tú y yo y todo eso. Estamos haciendo un compromiso muy importante, obviamente, muy importante y muy serio. Y a veces escuchas cosas que ni siquiera te imaginabas o que no tenías, ¿sí? La menor idea. E incluso yo en muchas ocasiones, cuando hacemos por Zoom, por ejemplo, yo les digo, usualmente grabo las conversaciones por protección, pero le digo, pero si tú me tienes que decir algo o me tienes que confesar algo, me dices para no grabarlo. No, es importante. Entonces uno le para la grabación para que la persona pueda hablar con libertad y eso nunca se convierta en algo. Esto es ética del trabajo de la consejería y ética del trabajo del coaching también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con los secretos que ya sé? Y yo no sé cuántos tengan así como un montón que dicen, sí, cierto, la verdad ya no sé qué hacer, me lo llevo hasta la tumba. Incluso algunos hemos tenido o tenemos cantidad de secretos que nos pudieran funcionar o servir en beneficio a nosotros, ¿no? Secretos de personas que nos han contado algo y después están hablando mal de nosotros y nosotros tenemos que seguir guardándonos el secreto acerca de ellos, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad, solamente quien ha desarrollado o en este caso los profesionales de la consejería o del coaching que aprenden a hacer esto, a manejar esta área del profesionalismo y de la ética de la consejería, ¿no? Así que aquí va. Primero, el secreto le va a hacer carga. Encuentre a quién contárselo. Ahorita le voy a decir a quién, no a todo el mundo. Segundo, si te contaron un secreto, no se lo platiques a cualquier persona. Encuentra a quien contárselo, pero no a cualquier persona. Les doy el secreto ahora sí. O más bien,
Se los doy a la noche en el diplomado. No, no es cierto, no se vale, ¿verdad? Porque no todos los que están aquí están tomando el diplomado. Aunque sería genial, ¿no? Sería genial que todos lo pudieran tomar. Es hoy, Jessy, hoy tenemos hoy y mañana. Hoy y mañana, así es. Hoy y mañana, por cierto, aprendemos todas estas cosas y mucho más, ¿no? Hoy tenemos y mañana el de liderazgo. Y bueno, parte de ser líder es eso. Hemos trabajado en empresas con líderes, y una de las cosas, de las razones por las cuales la gente se va de las empresas, especialmente de multinivel o de iglesias o de organizaciones así, es porque dice, es que yo le conté algo a mi líder y lo platico más adelante. Y la gente se va, o sea, los perdemos totalmente, ¿no? Y eso ha sucedido. Y yo les puedo decir, no solamente en empresas de multinivel, incluso en iglesias, donde gente dice, no, es que yo le confesé algo y luego después todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí le va. O cuando cuentan las historias como ni siquiera eran. Eso es lo peor. Y eso pasa mucho en multinivel con su toque también muy personal, ¿no? Con su resentimiento y todo lo demás. Sí. Bueno. Ya les cuento. Yo hice un intento cuando empecé a dar consejería. A mí era lo que se me hacía como difícil. Porque luego llegaba como con depresión a la casa con todo lo que escuchaba. Y decía yo, recuerdo un tiempo que estuve así, que eran 2 o 3 o 4 en un día. Y yo decía, oye, esto está como serio. Yo saber tantas cosas de tanta gente y poder sonreír. Y una de las cosas que me ayudó fue estas técnicas y estrategias. Número 1, compárate positivamente con esas personas. Aquí va. Para que en lugar de que se te genere un pensamiento de culpa, se te genere uno de agradecimiento. Y fíjate, eso estuvo muy interesante. Uno de agradecimiento. Entonces, cuando tú escuchas una historia de dolor o una confesión de algo muy complejo, complicado o grave, digamos, una de las cosas que puedes hacer es, una vez que lo escuchas, decir, wow, gracias a Dios que yo no tengo un problema de esos. O no tuve un problema de esos. Primero, empiezas a hacer nota. No quiere decir que conviertes en positivo lo que le sucedió a la otra persona, sino que cuando tú te pones en este lugar dices, qué bueno que estoy de este lado del escritorio. O sea, me he salvado de una situación así. Y no me ha sucedido a mí. No, entonces eso ya empieza a cambiar cómo te sientes con respecto a aquello que ahora sabes. Ahora sé que me ha ido bien en la vida. Ahora sé que he sido bendecido. Ahora sé que la verdad he tenido una suerte tremenda, si así le quieres llamar, ¿no? Yo le llamo un ángel. Sí, no, porque hay gente que dice, ay, es que tuve mucha suerte. No, es que tienes un angelote ahí que te anda cuidando, ¿no? Entonces, cuando tú lo empiezas a percibir de esa manera, ahora lo que te pudiera haber estorbado empieza a generar una sensación de agradecimiento y una sensación de wow, o sea, yo pensé que yo estaba mal en la vida, pero cuando escucho todas estas confesiones, digo, estoy en la gloria, como dijiste tú, ¿estoy qué? Estoy bella o estoy no sé qué, ¿no? Algo así, ¿no? Comparado con esas otras. Estoy reina. Ándale, algo así dijiste, ¿no? Bueno, no, yo no voy a decir estoy reina, estoy rey. Entonces, primero, lo manejas de esa manera. Pero aquí les va el secreto. Recuerdo, estaba dando la clase, bueno, sí, me parece que era el doctor Ismael Mejía o era... Sí. Y dice, el secreto está que sí, sirvas de receptáculo o recycle bin, no sé cómo se dice, sí, de basurero, para los secretos de los demás para que sean libres. Pero que no te quedes con ellos. Dijo, cuando tú terminas una sesión, lo primero que tienes que hacer es voltear hacia arriba y decir, me deshago de él y ahí te lo dejo, Dios. Ya lo escuchaste tú también y yo no me quedo con él, te lo dejo a ti. Y a mí me pareció así como muy surreal, ¿no? Sobre espiritualizado o algo así. Sin embargo, recuerdo claramente haberlo practicado. Y literalmente te puedo decir, Jessy, literalmente haber sentido así como que una descarga. Ya, me voy a mi casa y no me lo llevo conmigo. Ahora, lo sé porque lo que me platicaron no se me olvida con eso, obviamente. No se me va a olvidar. Lo sé, pero ya no me pesa. Y eso es muy importante.
Y entonces dije yo, wow, o sea, no haber sabido eso en tanto tiempo, ¿no? No haber entendido eso, aunque parece lógico, pero yo no haber tenido la experiencia literal de que cuando tú escuchas ese secreto o esa cosa que te carga, ahora nomás antes de pararte de tu escritorio donde lo estás escuchando, decir, Dios, ahí te lo paso a ti, tú sí sabes qué hacer, tú sí sabes guardarlo, tú no te asustes con esas cosas, no te espantas ni se las vas a contar a nadie, y tú descansas automáticamente y quedas totalmente libre de aquella carga que ya se libró el otro porque te la contó y tú ya te libraste porque se la contaste y automáticamente quedas totalmente bien. Y eso ya lo contaste, pero sigue siendo profesional y obviamente sigue siendo ético porque sabes que de ahí nunca va a salir a ninguna parte. El secreto es ese. Ahora, si tú tienes tu propio secreto, entonces pues tú mismo se lo puedes contar directamente y te quitas de esa carga. Así de simple y sencillo. ¿Sabes qué, Dios? Tú sabes que se me fue la pata, o sabes que se me fue la onda, o lo que tú quieras, ¿no? Tú sabes que hice el oso, la regué, no sé, no me puedo controlar, lo que tú quieras, y le platicas, y entonces automáticamente, sí, automáticamente vas a sentir ese descanso que te ayuda mucho y te evita el tener que contárselo a alguien más que te puede traicionar y lo puedo contar más adelante. Exactamente, exacto. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay mucha gente nueva que tenemos aquí Sí, con sí. nosotros, doctor. Mucha gente nueva. Muchas Súper. gracias por estarnos acompañando. Estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Si alguien te invitó a ver el programa del día de hoy, te lo compartió, es porque sabe que algo puede sumar a tu vida. Te invitamos a que le des like a la página para que cuando estemos comenzando un programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana, te llegue enseguida la notificación y allá vas a saber de qué tema vamos a hablar y qué es lo que te va a poder dejar en ese día para ti. Y esto es lo más importante. Y la otra es que puedes ir a seguir también el canal de YouTube, hashtag Plenitud Radio 7. Hay casi ya más de 100 programas allá, ya casi 100 programas hay por allá, hablando sobre desarrollo personal y sobre liderazgo, en donde vas a poder sumar muchísimo, muchísimo, y algo que también puedes tú compartir a muchas personas. Hay muchos temas de los cuales allá puedes, desde los temperamentos, las personalidades, qué es un narcisista, qué es, hay muchos temas de los cuales hay por allá Bastantes. que pueden ayudarte o sumarte mucho en tu vida, así que te vamos, va a ser de gran bendición que tú vayas y le des like a la página, la sigas para que también en cuanto se suba un video, seas el primero al que te llegue la notificación también. Y recuerda que si tú hoy quieres sumar a alguien, compártele este programa así como te lo compartieron a ti. Si no sabes la dinámica para que puedas tener el libro del día de hoy, que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, comparte este programa, a quien se lo compartas, tómale una captura de pantalla y lo puedes enviar al número telefónico que te va a aparecer allá abajito. Ahorita se los pongo. Ahí se los ponemos. Y al número, y entonces te va a llegar, vas a ir por el libro de inteligencia emocional a la plataforma de plenitudtotal.org. Y aquí en esta plataforma te invitamos a que veas mucho contenido sobre desarrollo personal, sobre liderazgo. Esta página, junto con el doctor Benjamín Sánchez, tiene ya dice él que más de 20 años. Sí. Decimos más de 20, no sabemos cuántos, sí, pero más de 20. Lo demás no importa. Lo demás no importa. Lo que sí importa es que hay mucho contenido que el cual puede ser de mucha bendición a tu vida o a la de alguien más. Vas a ver que todo ese contenido que está por allá lo puedes compartir también, y algo que tú leas, algo que veas por allá, entonces sabrás que en ese momento era porque lo estabas necesitando. Las cosas no llegan por casualidad, sino por un firme propósito que es para sumar algo a tu vida. Así que nosotros les esperamos para que sigan compartiendo, sigan ayudando a compartir, y sobre todo que vayas dejando esas pequeñas semillitas en cada persona que tú no sabes en qué momento van a dar un bello fruto en sanidad emocional, que es de lo que le hace mucha falta a este mundo. Así es, efectivamente. Y bueno, tenemos ahí, Jessy, para el día de hoy. Para el día de hoy, compártenos, platícanos, porque hoy los temas están, pero de maravilla. Geniales. Bueno, les voy a platicar de esto primero. Hoy 21, mañana 22, tenemos liderazgo de alto rendimiento, este diplomado que es acreditado y que, pues bueno, hoy vamos a estar hablando cómo tú como líder
realmente estás inspirando, qué características y niveles de líder hay y los comportamientos tanto positivos y negativos de un líder, de qué tipo de líder eres tú. Es muy importante saber esto porque entonces de esa manera es la que vas a saber cómo es que estás trabajando hacia los demás. Si tú dices, híjole, no sé por qué la gente se me va, o dices, híjole, no sé por qué la gente no me tiene confianza, por qué la gente no llego a tal nivel, no logro llevar a la gente al siguiente nivel. Muchas de las ocasiones es porque los líderes necesitan sanidad emocional, hay que ir generando líderes sanos, muy importante, y entonces este es un diplomado que te puede ayudar en eso, si eres líder de multinivel, si trabajas en una empresa, si tienes tu propio negocio, pero sobre todo hay que aprender a liderarse primero uno para poder liderar a alguien más. Hoy y mañana de 8 a 10 de la noche totalmente en línea. Si aún no te has registrado, envíame un mensajito para darte las bases y decirte cómo puedes hacerlo. Y pues bueno, también ya saben que ya tenemos muy cerca la certificación del 26 al 29 de noviembre. Recuerden que este cupo es muy limitado, muy limitado. Entonces, si realmente quieres estar en esta certificación, sumar a más personas y saber de qué manera puedes ayudar a alguien más, pero sobre todo generando herramientas de transformación para ti y para alguien más, este es el evento en el cual tú tienes que estar. Va a haber en línea y va a haber presencial, y presencial es muy limitado el cupo, así que si aún no te has registrado, te puedes registrar desde ahorita y ya vemos cómo lo vamos acomodando de aquí a que llegue la fecha del 26 al 29 de noviembre, certificación para Life Coach, tercera serie. Así es, muy bueno, el tiempo se nos está acabando. El secreto es este, el secreto del secreto es este, no te quedes con él, cuéntaselo a Dios. Simple y sencillo, no se lo cuentes a los demás, cuéntaselo a un coach profesional, cuéntaselo a un consejero si necesitas feedback, pero no te quedes con él, el secreto es ese, créame, yo ya lo he probado en la consejería, ya eso funciona, descárgalo, no te lo lleves contigo, no te estreses, no te sientas enfermo tampoco, descárgate de él. Los dejamos. Mira, solo hay una. Solamente hay una y hay que disfrutarla, hay que vivirla bien, hay que hacer lo máximo, hay que producir lo máximo y hay que hacer lo mejor que se pueda. Nos vemos esta noche los que van a estar en el diplomado de liderazgo y el día de mañana. Bendiciones a todos, un abrazo fuerte y nos estamos viendo.